quedó grabado. Entonces, el examen va a estar habilitado a partir de las 7 a las 7:40. En caso que sea 7:50, para ustedes mejor. Entonces, es preferible que se queden con la idea que son 40 minutos, porque no estoy segura, eso no me acuerdo. Mínimo 30 preguntas, múltiple choice. Recomendación, muchas de las preguntas son preguntas que ya respondieron. Entonces pueden ir a buscar a los cuestionarios, lean las preguntas que hicimos, tal vez, no sé, de una pregunta lo que cambiemos sean las opciones, entonces tampoco se las estudien de memoria, sino que sepan cuál es la opción correcta, porque puede que eso los termine desorientando. O que de la misma pregunta se invierta, o sea, por ejemplo, el movimiento es, y está la respuesta. O pongamos, por ejemplo, conducta molar, 2 puntos es, o sea, se invierta el significado y la opción. Pero va por ahí, eso quiero que queden claro, que les sirve todos los cuestionarios que tuvieron hasta ahora. Bien. Eso en primer lugar. Segundo, yo necesitaría que cuando finalice la reunión, yo no sé si está presente, me parece, no la veo. Yo necesito hablar con Demelo Juliana y Dos Santos Guadalupe. Es Gabriela. Y sí, estoy presente. ¿Demelo? No, Gabriela Dos Santos. Soy yo. Sí, vos. ¿Y yo qué dije? Que no sabía si estaba presente, creo. No, que me dije. Guadalupe. Ah, Guadalupe. Ah, porque hay otra Guadalupe, hay una Dos Santos Guadalupe, me parece. Sí. Ahí me confundí. Ok, sí. Sí, hay una chica que es Dos Santos Guadalupe. Sí, con vos, Gabriela. Necesito hablar. Dale. Así aclaramos lo de los exámenes, que hay como algunas dudas ahí. Y entonces, Profe, ¿cuándo vendría a ser el examen este? de Melo no está, Juliana no está. Si alguien le puede escribir, ahí ya te respondo, si alguien le puede escribir a Demelo Juliana, por favor, que si se puede conectar a la clase, porque necesito hablar con ella. Díganle que es urgente y que es respecto a los exámenes. ¿Puede ser? Yo les pido, profe. Dale, por ahí el que tiene o la que tiene contacto. El día del examen es el 23, si no me equivoco, ya me fijo bien. 23 de marzo, y si bien figura a las 14 horas en los horarios importantes que tienen, por una cuestión de organización, es a las 7 de la mañana, ¿saben? Bien para despertarse con todas las pilas, con toda la onda, rendir todo lo que saben ahí, no hay otro distractor más que el examen y después se quedan libres todo el día. Bueno, comenzamos entonces. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Preguntas? ¿Cuestiones del aula virtual que no encuentren? Víctor, ¿vos te desmuteaste o...? Se le activó su micrófono. ¿Alguna duda o pregunta también de los cuestionarios que ya rindieron? Algunos me hicieron consultas de por ahí eso de si les envió, si no les envió, qué nota se tomó, qué nota no se tomó. Ok. Están todos. Profe, tengo una consulta del último cuestionario. Sí, Manuel. En la última pregunta, que era, no me acuerdo muy bien, pero era que si... Ay, ay, ay.
Yo me olvidé de Vamos, preguntarle, pero vamos, o sea, vamos a buscar. vamos a buscar. Yo me olvidé de preguntarle, pero o sea, me quedó la duda porque como no pude ver después de la revisión, Dale, dale. Justamente estamos ahora para eso. En realidad esta clase tiene más como esa idea de que podamos llegar a hacer un feedback, un ida y vuelta para... Profe, dijo de Mello que su wifi no anda muy bien y que está reiniciando. Ok, no hay problema, la esperamos. no sé dónde pudo haber. La pregunta que decía, ¿el aumento de la actividad física podría relacionarse con la imagen corporal? Claro, sí, ese. Exactamente. Bien, ¿qué puso la mayoría? Yo puse correcto, profe, pero que o sea, alguna persona tiene como ese objetivo. En realidad no te dice como objetivo, te dice si se puede relacionar. Y Claro, según, sí, es eso. según lo que Yo nosotros, puse verdadero. bien, También puse verdadero. perfecto. Según lo que nosotros fuimos viendo, ¿se acuerdan de que dentro de las, los beneficios de la actividad física, porque realmente está relacionado con eso, dentro de los beneficios de la actividad física, uno de esos es mejora así nuestra imagen corporal, que puede como no puede ser, o sea, todo depende qué actividad física haga, o sea, no es 2 más 2 4, recuerden de que no es solamente la actividad física, pero generalmente cuando uno comienza a hacer actividad física, a, ni, a nivel social y estándar social y demás, hay ciertas características relacionadas con las personas activas que se consideran como una buena imagen corporal, que es relativa, pero también, por ejemplo, esto de que mejora la piel, mejoran un montón de aspectos que están relacionados con esta imagen corporal. Y uno se ve mejor, se siente mejor, o sea, se siente mejor y a partir de ahí también se ve mejor. Bien, era verdadera. Ah, ahora me fijé, está bien. Pensé que hice mal eso. Ok. Bueno, entonces comenzamos a hacer como un repaso general, ¿les parece? Sí, sí. Bueno, la primer clase, si ustedes se acuerdan, no tuvimos ese primer encuentro porque era la semana de la capacitación. La idea, o sea, vamos a tratar de que no sea, que no nos lleve mucho tiempo, porque si no para eso ustedes se sientan y estudian y demás. Lo que sí, en caso de que a medida que vaya pasando las filminas y hablando de los temas surja alguna duda, pueden desmutearse y hablar. Entonces, esta primer clase no la tuvimos, por lo tanto, ustedes tuvieron que mirar el PowerPoint, leer los apuntes y tratar de guiarse solos. Tienen lo que es el concepto de movimiento, una conducta molar, ¿sí? Asentada en el área del cuerpo, y cuando hablamos de movimiento hablamos de mente, de todo lo que tenga que ver con los procesos mentales y el mundo exterior, o sea, no lo piensen solamente como lo físico, hay una cuestión que está bueno entender de que nos movemos a partir de los estímulos y los procesos cognitivos. Hola, buenos días, profe. Juliana, que recién se conecta, yo necesito hablar con vos cuando termine la reunión. Si por favor te podrías quedar un ratito más, te agradecería. Buenos días, profe. Sí, sí, no hay problema. Dale, gracias. Bueno. Un momento. Cuando ustedes por ahí estudien esto de, cada vez que estudien, y esto por ahí me gusta como darles tips también para
para que sea más fácil, no más fácil, pero para que les sirva un poco más, traten de relacionar y no estudiar de memoria, sino de como entender las palabras que leen. Si no entiendo, voy y busco, si no entiendo otra vez, voy y busco otra vez, y si no entiendo, trato de buscar, no sé, un video o alguien que me explique, porque realmente si estudian de memoria, muchas veces puede que les pase que después con los nervios y demás no puedan solucionar, o les cambien una palabra y no entiendan. Bien, entonces cuando hablamos de movimiento, hablamos del cambio de posición del cuerpo en el espacio. Hay otro concepto, hay varios conceptos de movimiento que los tienen que saber. Cuando hablamos de núcleo de movimiento, hablamos de las principales articulaciones. Esto lo vienen trabajando también en anatomía, la importancia de las articulaciones para que el movimiento se produzca. Hoy vamos a hablar, mañana vamos a hablar de músculo. El video ya está subido, que lo pueden ver, el video en el cual explico las filminas, pero recuerden esa importancia de las articulaciones para que se unan los huesos, ¿sí? Hay palancas, se forman palancas, y gracias a la contracción de los músculos se produce el movimiento. Bien, algunos factores que podrían o que influyen en el movimiento: la postura, la movilidad y la flexibilidad, el apoyo sólido de los núcleos, el apoyo sólido a los demás núcleos de movimiento, la coordinación de las diferentes articulaciones, la adaptación de los núcleos de movimiento a los modelos técnicos, la acción correctiva y pedagógica, todas estas cuestiones que podrían llegar a influir. Patrones primitivos del movimiento humano, entender qué es un patrón primitivo del movimiento, es una base para realizar gestos motrices de la misma índole y mismas características biocinéticas. ¿Esto qué significa? Es como que existe mentalmente hay un movimiento que todos los seres humanos lo realizan por una cuestión de genéticos, ¿sí? O sea, se transmite a través del estímulo-respuesta, se va a desarrollar, o sea, este ser humano va a ir creciendo y se va desarrollando, y esto sirve como base, estos patrones primitivos van a servir como base para movimientos más complejos. Tiene las posiciones: cuclilla, sentadilla, inclinación del tronco, rotación del tronco, la marcha, el trote, traccionar, empujar. Significado del movimiento: entendamos de que como el movimiento no es solamente lo que vemos, lo físico, sino que hay un proceso mental, quiere decir que todo movimiento tiene un significado. La postura da cuenta, o sea, significa algo, cada movimiento, todo tiene un significado, y lo ideal sería poder relacionar el movimiento con lo que significa. Puede ser significación biológica, y una de las cuestiones que influencia, o sea, que lleva, o sea, que tiene como primer punto de partida es la motivación. O sea, a partir de la motivación es que se lleva a cabo el movimiento. Porque si no tuviéramos motivación, no. Es más, motivación significa mover a, ¿sí? Es movernos a. Entonces, si no hay la motivación, que es el factor que justifica por X motivo, razón o circunstancia, el movimiento no estaría. Hay diferentes tipos de motivaciones: apetitivas, que están relacionadas con las necesidades, como el apetito, y apropiativa, que son aquellas que son las reacciones a la motivación apetitiva. O sea, tengo hambre, voy y busco, o sea, ¿cuál es mi reacción? Eso sería, ¿sí?, parte de la motivación. Y las defensivas, ¿sí?, que inducen a reacciones de huida o defensa.
primarias y secundarias. O sea, en caso de que haya una situación de, en la que tenga que huir o defenderme, voy a también reaccionar. Entonces, siempre la motivación es nuestro punto inicial. A partir de la motivación surge el movimiento. También entender de que aparece el gesto, que es algo propio, o sea, es un movimiento, ¿sí? Que relacionado con lo que tiene que ver con la expresión y la realidad humana, o sea, nuestras expresiones o nuestros gestos dependen de cada ser humano y de cada persona y de cada situación y de lo que vive, por eso también hay gestos como personas humanas hay. La mímica, que es otro tipo de movimiento, que ya hablamos de algo un poco más complejo en cuanto a que es aquello que nosotros copiamos, ¿sí? Y también traduce nuestros estados de ánimos o afectivos. Entonces la mímica son reacciones tónicas de las actitudes y los gestos mediante los cuales se traducen nuestros estados de ánimo. La actitud, que está relacionado principalmente con nuestro estado de ánimo, y de acuerdo a cómo nos sintamos va a ser también nuestra actitud, cómo sostenemos ese cuerpo. Muchas veces también podemos actuar, ¿no? O sea, más allá de que me siento triste, trato de poner actitud y cambio, ¿sí? La posición del cuerpo y demás. Pero generalmente cuando estoy cansado, mi actitud es, o mi posición del cuerpo, mis gestos están relacionados con mi estado de ánimo. El movimiento es sinónimo de vida, es un medio de expresión, interioriza potencialidades del ser, el movimiento es lo orgánico, lo vivido, son experiencias, se basa en experiencias. A través del movimiento se concreta así la interacción del organismo y el medio, o sea, gracias al movimiento nos podemos relacionar con el entorno. Cada movimiento supone el sello personal. Fíjense lo complejo de un movimiento que a veces o generalmente no estamos como interpretando, no analizando. Detrás de cada movimiento hay un montón de cuestiones que aparecen. Puede influir la herencia, el medio sociocultural, la estimulación. Ejemplo de esto es lugares en los que naturalmente la posición del cuerpo es arqueada o con los hombros hacia adelante. Entonces, esta mala postura es copiada o transmitida y tiene que ver, o al contrario, ¿no? Todas aquellas sociedades en las que, o todas las familias donde se valora muchísimo la postura corporal, puede que también se transmita. Influencias del medio, ¿esto qué quiere decir? De que no, probablemente, que lo habíamos hablado antes, así como la actividad física de una persona que vive en el campo a la que vive en una ciudad, en un departamento encerrada, no es la misma, el movimiento también puede verse limitado. Y una de las cuestiones es por la falta de experiencia o por la falta o por la no necesidad de realizar determinados movimientos. Entonces, por ejemplo, un niño que no tiene la necesidad o que no ve como objetivo experimentar treparse a los trepadores, ¿vieron? De las plazas, puede que al no tener ese tipo de estímulo o experiencia, obviamente al enfrentarse a esa situación no la pueda resolver, ya sea por miedo o por limitaciones. Así, por ejemplo, en caso de que tenga exceso de peso, tampoco lo va a poder hacer o lo va a hacer de manera más limitada. Fíjense cómo todas esas cuestiones pueden influir. La geografía, la ecología, el ambiente social, todas estas cuestiones también influyen en el movimiento. El movimiento nos permite relacionarnos, entonces con el habla, con los gestos, nosotros podemos transmitir y comunicarnos. Manipulación de objetos también. Organización del movimiento,
fíjense lo complejo, ¿no? de la organización del movimiento, de tener en cuenta que el movimiento va a depender del entorno, del individuo y la tarea que va a realizar. Estas tres cuestiones se van a conjugar y a partir de ahí surge el movimiento. Otros conceptos relacionados con el movimiento, lo natural, el movimiento espontáneo, una clasificación, movimiento artificial, movimiento expresivo, funcional, vivido. Cada uno de ellos, el natural es la calidad del movimiento, lo natural lo que vemos. Lo espontáneo está relacionado con el estado afectivo del sujeto, la experiencia inmediata. La artificial se diferencia de la natural en su calidad. ¿Esto qué quiere decir? De que la natural es aquello que no es forzado, que no es, sino que surge naturalmente. En cambio, la artificial puede ser una técnica que fue trabajado, que fue practicada con una intención de mejorar. Es un movimiento en busca de una perfección. El movimiento expresivo, este tipo de movimiento lo que pretende justamente la comunicación o la relación con un otro. El movimiento funcional, de acuerdo a las funciones que realiza esa persona, y el movimiento vivido, que es todo lo que todo eso que hace, todo eso que se mueve, que es la expresión particular de cada ser, lo que lo hace, cómo se mueve esa persona como individuo a partir de todo esto que venimos hablando, ¿sí? El movimiento complejo. Movimiento reflejo, nosotros gracias a estos movimientos reflejos nos podemos relacionar con el entorno en nuestros primeros años de vida. Estos movimientos reflejos nos permiten responder a estímulos sin necesidad de un proceso consciente, sino que son a nivel, o sea, tenemos movimientos voluntarios y movimientos involuntarios o automáticos. Y los reflejos son aquellos que son propios del ser humano. Algunos, por ejemplo, nosotros desde que nacemos tenemos movimientos reflejos, algunos desaparecen y otros continúan, pero nos permiten responder de manera rápida a determinados estímulos, como por ejemplo, acá muestra la imagen, cuando tocamos algo caliente, movimiento reflejo es sacar el dedo, porque si no nos quemamos. Entonces no estamos pensando, uy, me estoy quemando, tendría que sacar el dedo, ¿no? No, no hay todo ese proceso, sino que es mucho más rápido de sacar y después analizar qué pasó y cómo fue y demás, ¿sí? Esto sería un movimiento reflejo, es la forma más simple de motricidad, es innato, innato quiere decir que es propio del ser humano, primitivo, filogenético, o sea que viene en nuestra información genética, ya viene los reflejos como parte del ser humano. Coordinación agonista-antagonista, ya saben qué es agonista-antagonista, o sea, los músculos actúan para poder responder. No controlamos con la voluntad, ¿sí? Todo lo que sean los sentidos intervienen y son fundamentales. Movimiento voluntario son aquellos movimientos que a partir de un estímulo, o sea, del entorno, hay un proceso de análisis voluntario y una respuesta. Entonces aparece la conciencia o el control para llevar a cabo el movimiento. O sea, yo decido que quiero moverme por tal y tal motivo, o recuerden la motivación, que era lo que habíamos hablado anteriormente. Tengo sed, por ejemplo, hay un registro de que tengo sed, veo el vaso de agua en la mesa, me levanto, voy, busco el vaso de agua y tomo. Yo decido a partir de la motivación, a partir de estímulos externos. Tiene que ver, obviamente, con procesos, con la memoria motriz, o sea, lo que nosotros, gracias a la práctica o a la experiencia, ya hemos logrado. Y también lo que se puede hacer es, si bien inicio el movimiento, también lo puedo parar, o sea, yo quiero el vaso de agua, me paro y lo busco,
pero en el medio me acuerdo de que o escucho la alarma del celular, vuelvo, busco, apago la alarma del celular y voy. O sea, yo puedo decidir cuándo parar, cuándo seguir. Movimiento voluntario, movimiento automático. Los movimientos automáticos son aquellos movimientos que en un primer momento son voluntarios y conscientes, luego de repetidas veces se vuelven automáticos. ¿Esto qué quiere decir? De que, por ejemplo, un saque de vóley, en un primer momento es un movimiento consciente, que lo tengo que pensar, que le tengo que prestar atención muchas veces, y después se vuelve automático, no estoy pensando, sino que lo hago. O uno de los ejemplos comunes es manejar. Manejar es complejo, es un proceso complejo, entonces en un primer momento hay que pensar muchas cosas, y después se vuelve automático. Después, cuando me subo al auto, la persona que maneja hace mucho tiempo, después de haber repetido tantas veces, no está pensando qué está haciendo en todo momento, pongo la primera, pongo la segunda, embrague, freno, sino que cada mecanismo surge naturalmente. La adquisición progresiva del movimiento, esto está relacionado con la estructura del movimiento. Si bien esto es la base, nosotros, gracias a nuestra capacidad de poder adquirir movimiento, vamos a ir progresando y vamos a ir mejorando el movimiento. Existen tipologías, esquemas motores. Bueno, esto está bueno que ustedes recuerden de definir, de tener presente qué son los esquemas motores, que son las formas esenciales de movimiento, y a partir de ello se va a ir construyendo y perfeccionando el movimiento. En un primer momento, por ejemplo, como esquema motor, aparece, ¿no?, el gateo o el arrastrarse, el rolido, el gateo en el niño, que si ustedes ven, esos primeros movimientos siempre van a ser como torpes, no son armónicos, ¿sí?, son descontrolados. A medida que el niño va practicando, a medida que va madurando, va creciendo, va teniendo esa experiencia motriz, va a ir mejorando todos estos movimientos y va a ir evolucionando, ¿sí? Hay una adquisición progresiva y se desarrollan según la etapa. Acá los tienen: gatear, caminar, correr, saltar. Entonces, nosotros vemos a un niño cuando recién comienza a saltar y apenas, muchas veces lo vemos y hace como el intento de y no logra. Bien, entonces, a medida que va practicando, a medida que va evolucionando y a medida que va entendiendo que lo puede hacer, es cuando desarrolla la capacidad. Esquemas posturales hacen referencia al tronco y a los segmentos corporales, son las posturas estáticas que va a adoptar el cuerpo. Por ejemplo, flexionar, estirar, aducir, rotar, doblar. Adquisición, proceso de adquisición y realización del movimiento. Está relacionado con todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso central, que en síntesis es el que controla todo nuestro organismo. O sea, nosotros, gracias al sistema nervioso central, podemos llevar a cabo todas las funciones del cuerpo. Entonces, regula todos los procesos fisiológicos del organismo. Nos pasan un montón de cosas a nivel corporal, a nivel orgánico, y es gracias a este sistema nervioso central que logra controlar y regular. Entender de que cuando nosotros hablamos de movimiento, cuando nosotros hablamos de procesos, cuando hablamos de un proceso de adquisición y realización del movimiento, hay una cuestión de que gracias a los sentidos podemos captar y percibir el entorno y nuestro medio interno. O sea, nosotros vamos a recibir permanente información de lo que nos rodea y de cómo se comporta nuestro medio interno. Muchas veces, y la mayoría de veces, no estamos pensando lo que captamos, sino que recibimos información,
Esto viaja hasta el cerebro, hasta al sistema nervioso, no el cerebro propiamente dicho, el sistema nervioso central, porque la médula, bueno, después van a estudiar, no se compliquen mucho la vida, hasta el sistema nervioso central, se procesa la información y a partir de que se procesa la información, vuelve, viaja otra vez y se lleva a cabo el movimiento o se lleva a cabo la respuesta. Bien, o sea, eso para, entonces entiendan, estímulo, viaja, sistema nervioso, se elabora la respuesta, ¿sí? En la empresa ahí, imagínense como la fábrica, el sistema nervioso, como la fábrica donde se elabora la respuesta de acuerdo a un montón de cuestiones, como por ejemplo la memoria que tengamos, y viaja otra vez para que se lleve a cabo la respuesta elaborada. Bien. ¿Qué es esto? En síntesis, que es el receptor, que es el órgano sensorial, por ejemplo, el órgano sensorial de la vista del ojo capta la información, ¿sí? Las ondas luminosas, vía aferente, que es el canal que les hablaba, donde va a viajar la información, hasta el centro nervioso, se elabora la respuesta, viaja otra vez la respuesta, la información de la respuesta por vía aferente, y se produce o se lleva a cabo el movimiento o el órgano encargado. Fíjense, son las neuronas en el sistema nervioso central, las células del sistema nervioso central son las neuronas. Las neuronas transmiten información todo el tiempo, ¿sí? Se conectan y se transmite información. Son cables, estamos todos cableados y a partir de ahí viaja la información. Esquema del acto motor, de acuerdo a la complejidad del movimiento, va a depender, ¿sí?, dónde se elabora la respuesta. Hay algunos que los movimientos reflejos, que son los movimientos más simples, se elaboran solamente a nivel de la médula espinal. Bien, no va hasta, ¿sí?, el cerebro, no viaja hasta niveles más altos, sino que se queda en la médula espinal. Y el esquema motor voluntario viaja hasta el hipotálamo, donde se elabora la respuesta. El esquema motor, bueno, esto que hablábamos del sistema nervioso central en general. Entonces hay acá una diferencia entre los niveles del sistema nervioso donde se elabora la respuesta. Bueno, esto es entonces como primera clase, que fue la clase que yo no expliqué, por eso me detuve un poco más, para por ahí si quedaban como dudas o preguntas. No sé si quedan algunas dudas o preguntas que no entiendan de esto que se estuvo hablando. No, Perfecto, me encanta. yo no, por lo menos. Bueno, No, Yo pero, tampoco. o sea, lo que vamos a hacer ahora, yo no sé por qué ustedes no pueden ver ese primer parcial. ¿Ustedes pueden ver ese primer examen? El primero sí. Bueno, entonces vamos a hacer así. Mientras, vieron que yo tengo que generar una nueva reunión, porque si no esta no puedo grabar y todo, o sea, no termina de grabar, no puedo procesar. Mientras yo genero la nueva reunión y demás, y le mando a Carla, van a ir a ese primer examen a mirar sus respuestas, preguntas y respuestas, y ver aquellas que les fue mal, si es porque no entendieron, porque se equivocaron, o si hay algo que les queda en duda para preguntar y tratar de resolver, ¿les parece? Y nos volvemos a Bueno. encontrar. Bien.